El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Hola, hola, ¿cómo les va? Feliz tarde de domingo para todos. Bienvenidos, ya estamos comenzando aquí en la pantalla de Vive TV, un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Este programa que sigue cambiando la mirada cultural hacia la maternidad y o paternidad, como siempre lo decimos, con todo lo que implica y significa. Ya estamos transitando nuestra 7ª temporada, estamos muy contentos porque acordate, más allá de que el estreno es cada domingo, en este momento, a las 5 de la tarde de la Argentina, sabés que después tenemos repeticiones a lo largo de la semana, también acá en la pantalla de IBTV, que es un canal que emite desde la ciudad de Rosario, que acordate que te podés descargar la aplicación de manera gratuita, Vive TV, llevarnos por donde quiera que vayas. Bueno, vas a encontrar programación diversa a lo largo de todo el día. Y acordate que también tenés ahí la página web www.vivetv.com.ar. En el día de hoy vamos a conversar con él, que viene con una vasta trayectoria en todo lo que implica esto, ¿no? De acompañar, de asistir a muchos hombres que han elegido el camino de la paternidad. De hecho, él es licenciado en psicología, pero también lidera ciertos grupos, talleres, seminarios, donde muchos papás se acercan, ¿no? A buscar cierta asistencia en esta cuestión que es tan movilizadora en la vida de las personas, ¿no? Como elegir mapaternar. De hecho, él es autor también del libro Nace un papá, es docente universitario, tiene diversos posgrados, es especializado en cuestiones de género, así que ya lo presento a Matías Criado. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Muy buen día. Bueno, gracias por sobre todo brindarnos tu tiempito para ser parte hoy de este capítulo, que como yo decía al presentarte, bueno, vos tenés una vasta trayectoria como profesional, sos licenciado en psicología, pero bueno, venís también trabajando desde lo que es el aprendizaje en esto, en el hacer, ¿no? Porque desde tu historia personal sos papá y me encanta que hoy podamos darle visibilidad a lo que cumple un poco con la premisa de este programa, ¿no? Que es cambiar la mirada cultural, ya sea hacia la maternidad y o paternidad. Así que vamos a hablar un poquito de todo y principalmente, bueno, esta pregunta de rigor, ¿cómo fue en tu caso esto de empezar a pensar si en algún momento querías ser o no ser padre? La verdad que es algo que antes de ser papá no sabía lo que era. Sí, creo que muchos varones nos pasa esto. No sabemos qué significa ser padre. Muchas mujeres también seguramente no saben lo que es ser madre hasta que finalmente lo son. Entonces uno lo escucha de afuera, escucha como de oído, amigos, a la historia personal. Y en mi historia específica personal, yo tengo varios hermanos, soy del interior, soy de Neuquén. Así que nada, esa convivencia entre hermanos y familia, etcétera, siempre me gustó, siempre sentí que la necesitaba. Y cuando empecé con mi pareja a crecer como pareja, como querer formar una familia, por suerte los dos estamos como alineados en esta misma perspectiva. Y mi idea era tener por lo menos 2, 3, 4 hijos, no sé, pensaba replicar un poco también mi historia personal. Que por suerte no lo hice en algún punto porque, bueno, me encontré con una realidad y pude formar mi propio camino, ¿no? Mi intención de cómo ser padre. Porque lo que me pasó, personalmente vos decías, bueno, yo soy psicólogo, pero creo que mucho de lo que trabajo, más que desde la psicología, que tendrá sus miradas y sus posibles preguntas, mucho lo tomo de mi experiencia personal y la experiencia que voy escuchando de otros padres, ¿sí? Veía que mi experiencia era muy compleja, entonces necesitaba hacerme preguntas nuevas que no encontraba en la literatura, no encontraba en los libros, y bueno, así es donde empecé a armarme de nuevos libros, de nuevas investigaciones y armar esta comunidad, ¿no? que llevo adelante. Es interesante esto que vos traes, porque bueno, siempre hablamos de la figura de la mujer, ¿no? Y este rol de ser madre, y nunca aparece como la acción de este papá. Yo creo que una de las premisas que vos también tenés allí con lo que haces es precisamente, ¿no? Reivindicar todo lo que sí o sí puede muchas veces atravesar alguien que empieza a tener
esta nueva cuestión en su vida, que ya de por sí es movilizadora, digo, ni mejor ni peor, como es traer un hijo al mundo, o en este caso elegir paternar. Acá en este programa sabrás, hemos mostrado y vamos viendo las diferentes opciones, ¿no?, que existen en este camino, pero todavía está como muy arraigada esta cuestión desde lo cultural, ¿no? Pareciera que la figura del padre siempre es el que acompaña, ¿no? Nunca es este rol activo, protagonista dentro de la conformación de una familia. Y yo decía también al presentarte que vos escribiste el libro Nace un papá, y tiene que ver, bueno, me imagino un poco con empezar a plasmar esto que antes nos expresabas, ¿no? Esto que no encontrabas en ningún lugar como referencia, como cuestión de identificación, pero que sí hace que pueda ser útil para quienes te fueron leyendo, Matías. No, totalmente. La verdad que, como te decía, faltaba acompañamiento. Mi pareja cuando fue mamá de nuestra primera hija, y casi instantáneamente, incluso ya desde el embarazo, fue a grupos de embarazo, armó su tribu de mamá, su grupito, tenía acompañamiento, estaba atravesando un montón de cosas, obviamente, pero había como caminos y posibilidades, y yo me pude involucrar muchísimo desde ese primer momento y no encontraba ese acompañamiento, no encontraba esa identificación con otros varones que tal vez estaban desde otro lugar. Algo que a mí me gusta mucho, puede ser complejo, pero me gusta mucho decirlo, es que el padre es 100% cultura, ¿sí? En el sentido de que nosotros no gestamos, no parimos. Entonces la construcción del padre es algo completamente social y cultural. Podemos ver, sí, obviamente, un montón de ejemplos, pero cuando vamos viendo cómo cambia la paternidad, cambia muchísimo de cultura a cultura y de décadas a décadas. Hace 15, 20 años atrás no se hablaba de la misma manera que podemos, por suerte, hoy hablar del padre, más involucrado, haciéndose cargo más. Y vos nombrabas algo que también sigue pasando y que estamos en esa transición de ser padres a veces asistentes. Yo escucho a muchísimos papás hoy en día, de los talleres, de los grupos, de las consultas, y muchos me dicen, bueno, estoy siempre supeditado a lo que la mamá decide, a lo que la mamá dice, a esperar a que ella me diga cómo y de qué manera, ¿no? Y tal vez es empezar a uno poder tomar cierto protagonismo en nuestra paternidad, uno poder definir qué significa ser padre dentro de las circunstancias de cada uno. Por eso digo que es 100% cultural y 100% circunstancial también. Totalmente, y aparte, bueno, cómo han cambiado, ¿no?, las historias a lo largo del tiempo. Si uno empieza a pensar en nuestras abuelas, ¿no?, ni imaginar que el hombre pudiera hoy estar acompañando y muchas veces desarrollando todas las tareas, si se quiere, del hogar, incluso la crianza de sus hijos, mientras la mujer, ¿no?, está en algún puesto de trabajo, ¿no? Eso hace unos años atrás era impensado. Y yendo más a tu historia y a lo que hace que vos puedas escribir Nace un papá, ¿qué es lo que empezó a suceder que te movilizó tanto, que vos dijiste, esto yo no lo imaginé, esto a mí no me lo contaron? Así como situaciones puntuales que vos hayas dicho, esto realmente no imaginé que era así, ¿no?, en mi función de padre. Mira, me pasó cuando mi hija tenía 8 o 9 meses, más o menos. O sea, yo me levantaba temprano, 6 de la mañana, me iba a trabajo, trabajaba todo el día, llegaba a las 7:30, 8:30 a veces, muy cansado, muy agotado, como les debe pasar a un montón de varones hoy en día en la realidad. Y me encontraba con mi hija que me demandaba, con mi pareja también me demandaba, pero yo quería sobre todo pasar tiempo con ella. Pero estaba muy cansado, no tenía no solo energías físicas, sino tampoco en la cabeza, no me daba. Realmente me encontraba muy, muy limitado. Y dije, bueno, los fines de semana los sumo a aprovechar. Pero claro, mi pareja empezó a trabajar y trabajaba mayormente los fines de semana porque en la semana se quedaba cuidando a mi hija. Entonces trajo una crisis tremenda de pareja, personal, con mis amigos. Mis amigos me llamaban y me decían, venite el sábado a la noche que salimos a hacer algo, a tomar algo. Y yo estaba no solo cansado y agotado, sino que también quería pasar tiempo con la persona con la cual había deseado mucho tiempo. Entonces, este tipo de crisis personales, este tipo de conflictos, de no tener los mismos amigos que antes, de llevarme mal con mi pareja, de extrañar mucho a mi hija y que mi hija a veces diga, no, no quiero con vos, quiero con mamá porque paso todo el día con ella y me siento más cómoda. Entonces quiero bañarme con mamá, quiero dormir con mamá. Todas estas cosas me molestaban, me angustiaban, me enojaban.
Y dije, bueno, esto no puede ser así, no quiero que sea así mi vida, porque esto es algo que yo busqué. Y quiero cambiarlo, quiero ver si se puede cambiar. Y en ese proceso fue que fui buscando herramientas y fui buscando sobre todo, creo que lo más me ayudó es la compañía de otros. Empezar a buscar a otros papás, a otros varones que estén como en la misma que yo. Y eso me ayudó mucho a sentirme, no, dejar de sentirme tan solo y empezar a poder empezar a cambiar algunas cosas, cambiar tal vez de trabajo, empezar a proponerles algunas cosas a mi pareja para cambiar y tener espacios juntos, etcétera, etcétera. Digo, empezar a hacer cambios concretos. Primero necesitaba yo tener cambios personales y de mentalidad, ¿no? Poder salir de esa impotencia tan fuerte que me implicaba esa paternidad que tenía que estar en todo. Ese querer estar en todo y poder hacer todo es algo muy típico de los varones también, y no se puede. Hay que poder encontrarse con esa falta, con esas impotencias. Creo que ese fue uno de los mayores cambios que me trajo la paternidad y que, como te digo, me ayudó muchísimo a también vincularme con otros varones de otro lugar, más tierno, más sensible, no solo con miedo, con inseguridades, pero también a veces llorando, ¿no? Animándome a llorar, claro que también tenía medio bloqueado ahí en mi persona. Entonces, realmente la paternidad trajo eso, ¿no? Una revolución, sobre todo interna mía. Qué fabuloso todo lo que decís, Matías, porque bueno, puede estar identificando a muchos varones, hombres que nos están siguiendo, sobre todo porque no es habitual, ¿no? Escuchar así un relato tan auténtico por todo esto que antes decíamos, ¿no? Desde lo cultural, el no mostrarse vulnerable frente a determinadas situaciones, ¿no? Es como esta figura del macho, el que todo lo puede, ¿no? El que estas tareas están destinadas más para la mujer. Bueno, si fuiste vos la que quisiste tener hijos, ¿no? Hasta quedando como en este segundo lugar, solo de compañía, y esto es lo que hay que revertir y hay que modificar. Bueno, de a poquito vamos siendo testigos, ¿no? De todo lo que ahí va apareciendo en el camino y cómo los hombres hoy también tímidamente y asistiendo también a estos talleres y a estos grupos que vos también promovés, bueno, participan, van teniendo este rol más activo, más protagónico dentro de lo que es la función de mapaternidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya no todo recayendo sobre la figura de la mujer. Y contame qué es lo que empezó a aparecer ahí en la generalidad. Me imagino que cada historia es distinta, por supuesto, ¿no? Son situaciones muy particulares las que se vivencian, pero ¿qué es lo que vos fuiste determinando así a rasgos mayores de lo que más aparece, ¿no? En estos encuentros? Mira, algo que fui encontrando, como te decía, en mi experiencia personal, en otros varones, y que después también hasta incluso lo encontré en investigaciones, porque dije, bueno, esto no puede estar pasando solo acá o en Argentina, tiene que haber investigaciones que respalden algo de lo que me estaba pasando y que pasaban a otros padres. Era que, claro, las personas en general, pero los varones, como por algo novedoso, que nos involucrábamos en el cuidado, que pasábamos tiempo, que nos importaba, que estábamos ahí presentes cotidianamente, nos empieza a pasar ciertos cambios fisiológicos. Empezamos a sentir cambios hormonales, neuronales. Es decir, hay un componente que tiene que ver con el cuidado y que, bueno, muchas mujeres ya lo venían experimentando por obvias razones más sociales y fisiológicas del embarazo, el parto, etc. Pero los varones también nos empezaban a pasar cosas. Y recuerdo un papá que una vez vino a uno de los talleres y que estaba muy angustiado porque a él por suerte le dieron una licencia por paternidad de 40 días. ¿Sí? Tenía una licencia de un mes y un poquitito. Y estaba muy angustiado porque en 3, 4 días se le vencía la licencia y no sabía cómo volver a su trabajo, porque era tan importante para él estar para su bebé, porque su pareja también tenía que volver y iban a dejarlo en un maternal. Es decir, había un montón de situaciones que él necesitaba y él quería poder estar con su bebé. Y esto le pasa a muchas mujeres, le pasa a muchas madres que tal vez pasando 2, 3 meses tienen que volver a sus trabajos y no saben cómo. Bueno, esto también le pasaba a los papás, nos pasa a los papás cuando nos dan la oportunidad, cuando tenemos el tiempo, cuando este cambio social y cultural también nos invita a involucrarnos de igual manera. Entonces ya no era algo novedoso, ya no era algo raro, sino nos estaba pasando ahí mismo, ¿no? Ahí enfrente.
En definitiva, bueno, somos seres humanos, ¿no? Y acá, más allá de Totalmente. las cuestiones de género, ¿no? Tiene que ver con las emociones, con estas vivencias que empiezan a aparecer. Y también es valioso lo que dijiste antes, ¿no? Cómo podemos gestionar todo este tipo de situaciones que se van presentando, cómo podemos hacer pequeños cambios para que todos podamos sentirnos plenos, ¿no? Y con una mejor calidad de vida, en definitiva, de aquello que elegimos. Nosotros siempre nos gusta decir que hay que hacerse cargo, ¿no? De las decisiones que tomamos, que quizás es otra de las cuestiones que ahí aparece, sobre todo dentro de esta queja, ¿no? En las mamás. Bueno, mi compañero, ¿no? Mi pareja no me ayuda, no colabora, no se hace cargo, ¿no? Muchas cuestiones bueno, que también existen, pero hoy hablamos de aquellos hombres, aquellos varones que sí tienen este deseo, ¿no? De estar siendo parte, de estar presentes, y eso también es lo que hay que promover, ¿no? Porque si no es como lo Ujú. fácil. Bueno, me doy vuelta y que quede todo relegado en la mujer. De hecho, también pasa, ¿no? Que es lo que ahí me También. imagino que tendrás en el consultorio, Matías. Sí, no, la verdad es que, como te decía, estamos en una transición. Ni todos los padres están totalmente ausentes, ni todos los padres están todo el tiempo en estas situaciones que te comentaba, como la que estoy tratando de vivir yo y la que escucho de otros padres que están muy involucrados. Es decir, tenemos un movimiento heterogéneo donde hay muchísimas situaciones muy diversas, con cada uno su realidad, pero estamos cada vez más tendiendo a estar presentes. Lo que pasa ahora, y un poco retomando lo que decías vos de ser asistentes, es que los varones nos cuesta todavía entender, comprender y acompañar, más que las tareas, la carga mental. El quién se hace cargo de estas cosas a fin de cuentas. Es decir, tengo un amigo que es un papá muy presente, lleva a sus hijos a la escuela, hace con ellos la tarea, los lleva al médico, está en todas las tareas. Pero la carga mental la deposita mayormente en su pareja. Entonces a veces yo le escribo y le digo, che, nos juntamos tus hijas y mis hijos y hacemos algo. Y me dice, bueno, espera que le pregunto a la mamá si las nenas tienen alguna tarea que hacer, si hay que hacer llevarlas a algún lado, etcétera, etcétera. Como que la que tiene la carga mental sigue siendo ella. Y ese es el punto que todavía nos cuesta a los varones, nos cuesta a las mujeres también delegar esa carga mental, delegar en parte quién toma las decisiones con respecto a los chicos, porque muchos varones no estamos acostumbrados, nos cometemos errores, nos olvidamos, pasan un montón de cosas, y bueno, la verdad que hay una doble vara en la sociedad que cuando nos pasa a nosotros es muy diferente que cuando le pasa a una mujer, ¿no? Cuando le pasa algo a algún chico, siempre preguntan, ¿dónde está la madre? Le preguntan dónde está el padre. Entonces, en esa doble vara tenemos que seguir caminando un tiempo seguramente, yendo y tendiendo a que los varones nos podamos hacer cargo y nos podamos equivocar también. No, que esté la posibilidad de equivocarse, porque cuando nos equivocamos es porque estamos haciendo, porque estamos involucrados en ese cuidado. Exacto. Y esto bueno, vos antes también establecías, ¿no? El poder encontrar otras historias, otras herramientas o cuestiones para incorporar de lo que sucede en otros países. No sé si coincidirás o no, a nosotros nos ha pasado con este programa que vemos que nuestro país, puntualmente la Argentina, está un tanto más avanzado, ¿no? No solo desde la normativa, en todo lo que acompaña quizás aquellos que deciden tener hijos, como también aquellos que deciden no tener, pero quiero decir, tenemos un acompañamiento desde ese lugar y también a nivel sociocultural estamos un poquito más adelantados en esto de no tanto mandato, ¿no? En lo que nosotros hemos visto y comparando con otros países de Latinoamérica, donde todavía el sinónimo de ser mujer con madre está como muy arraigado, ¿no? Hay casos son las que se atreven a expresar que no quieren tener hijos o que no han podido tener hijos, ¿no? Esto lo hemos encontrado, insisto, gracias a los testimonios que acá hemos tenido. ¿Qué pasa con la figura paterna? ¿Pudiste también encontrar o recopilar historias de otros lugares del mundo donde puedas hacer, si bien las comparaciones nunca son buenas, Matías, pero bueno, a modo también de poder compartirlo? Sí, mira, la verdad que es muy distinta las figuras de los padres alrededor del mundo. Cuando vemos en Europa, vemos, por ejemplo, nada, esto que vos decías, atrasados y adelantados. Culturalmente sí tenemos una mirada mucho más cercana, mucho más presente en relación al padre, pero a nivel legislativo venimos con una licencia por paternidad muy atrasada. Cuando vemos países como Europa, donde en España, que tiene una economía relativamente similar, en cantidad de gente, ingresos, etcétera, tienen 4 meses de licencia los Claro. papás.
O vemos países, digamos, nórdicos, socialistas, que tienen hasta 1 año, ¿no? Tienen ahí sí una realidad completamente distinta. Pero después vemos, no sé, Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de licencia por paternidad, pero porque tiene otra mirada completamente diferente del cuidado, ¿sí? De tanto el cuidado como padres, así como la educación, como la salud, etcétera. Entonces, es difícil, como decías vos, hacer comparaciones. Y sí, en Argentina tenemos una mirada muy interesante sobre la paternidad, unas figuras muy lindas y muy cercanas y mucho más tiernas. Todavía eso pareciera ser que no se coincide a nivel legislativo, a nivel avances. Digo esto como para nombrarte una cosa que me pasó. Mi hija estaba enferma, estaba acá cuidando a la niñera, y yo estaba en mi trabajo, en un centro de salud, y me llama la niñera y me dice, mira, la nena tiene 38 de fiebre, ¿qué hago? ¿Qué no hacemos? Y le digo, bueno, espera, le digo a mi empleada, a mi jefa, le digo, mira, me tengo que ir a casa, tengo a la nena en fiebre, ¿no? Y dice, bueno, pero no hay alguien más que pueda ir, no se puede quedar la niñera un poco más, o no está la madre. Y yo como, me tengo que ir a mi casa, porque mi hija está enferma y tengo que ver si la tengo que llevar al hospital o no, etcétera. No se puede hacer cargo de la niñera. Entonces, todavía, como te digo, estamos en un momento de transición y podemos ver ejemplos muy raros culturalmente de figuras. No solo la Argentina, sino, por ejemplo, hay tribus en Venezuela donde son tribus muy chiquitas y donde todos los varones son padres. Es decir, como no hay un test de ADN y hay una configuración de familia muy distinta, ahí lo que pasa es cuando nace un niño o una niña en esa tribu, todos los varones están presentes en el cuidado y en la educación y en la crianza de ese nuevo integrante a la comunidad. Es decir, no hay esta división tan tajante de familia como la tenemos acá en Argentina. Entonces, podemos ver rasgos muy distintos, muy distintos. Incluso si vamos a Asia, vemos padres que son muy marcadamente figuras como teníamos acá en los 50, en los 60, donde eran secos, rígidos, a veces incluso hasta violentos con la crianza, ¿no? Bueno, eso sigue sucediendo y sigue siendo muy naturalizado en algunos países de Asia. Entonces, ver el mundo y ver, como te decía, los cambios culturales que cada uno tiene, también nos da esa pauta de que podemos cambiar para mejorar, podemos cambiar un montón de cosas de la paternidad, podemos construir nuevas figuras. Cuando vemos películas como las de Peretti, que hace poco salió, hace un par de años, que era Mamá se fue de viaje, creo que se llamaba, y que bueno, mamá se va de viaje y él termina incendiando la casa en 2 días. Es decir, una idea de papá torpe que no puede solo, ¿no? Y después vemos una película de Netflix se llama La Paternidad, de un padre que se queda solo, viudo, y que tiene un vínculo hermoso, precioso y recontra valioso con su hija, en todo el crecimiento, y bueno, este tipo de cosas también hacen que los cambios en la figura de la paternidad vaya siendo mucho más para adelante, por decirlo de una manera, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Totalmente, y además, bueno, como la misma sociedad ha ido modificándose, ¿no? Antes el pensar que un matrimonio con hijos se iba a separar y que iba a pasar un fin de semana con la mamá y un fin de semana con el papá no era una cuestión tan usual, ¿no? Y hoy esto es muy regular, es muy común que suceda y claro, todo ese tiempo que estos hijos pasan con ese papá es como vos establecés, ¿no? Todo lo que ahí aparece, no solo desde el cuidado, desde la protección, desde todo lo que implica el convivir a lo largo de todos esos días. Y yo siempre digo, Matías, que no hay un manual para ser mamá ni para ser papá, que uno va aprendiendo en el hacer, pero bueno, vos antes mencionabas estos encuentros, estos talleres, ¿qué es lo que hacen puntualmente ahí los papás que asisten, digo, buscando qué, no solo acompañamiento, el poder gestionar mejor todo este tipo de situaciones que aparecen? ¿Cuál es, digo, la premisa que se tiene? Bien, esta idea de que no hay manual es importante para decir que no hay ni piso ni techo en algún punto. Pero el camino de la paternidad, así como de la maternidad, socialmente a veces se cree que hay que hacerlo solos o solas. Y eso creo que ese es un error bastante grave que tenemos como sociedad que empezar a cambiarlo. Muchas mujeres empiezan a cambiarlo y empiezan a asociarse, empiezan a generar grupos, tribus, espacios distintos, comunitarios, pero los varones, por nuestros mandatos de autosuficiencia, independencia y éxito, nos cuestan muchísimo más. Entonces es fundamental estos espacios, como decías vos, para identificarse, acompañarse y llevar una paternidad diferente. Pero también al mismo tiempo sí damos herramientas, porque hoy en día la crianza no es igual que antes.
Me pasa a mí con mi hija que tiene 10 años hoy en día y que yo no sé cómo lidiar a veces con que ella quiera un celular y cómo usa las redes sociales o la calle, si sale a la calle, si no sale. No es lo mismo que cuando yo era chico, que tal vez muchos de nosotros como niños estábamos mucho tiempo en la calle, nos veían los vecinos y no teníamos internet con sus peligros y sus beneficios, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas herramientas, hay que, no sé si leer manuales, pero sí leer algunas guías, algunas búsquedas, y empezar a buscar información, ver qué dicen los profesionales, ver qué dicen aquellas personas que estamos tratando de actualizarnos día a día para acompañar a nuestros hijos. Creo que todavía, sobre todo con el padre, esta idea de que el padre es ley, es una idea que hay que empezar a derrumbar y poder darle muchísima más ternura. Muchos varones todavía no saben cómo pararse ahí y es importante saber negociar con los hijos, saber pedirles perdón, saber llorar, saber emocionarse sin sentir que les estamos depositando a ellos toda nuestra individualidad, sino de que, bueno, es un vínculo que va y que viene. Entonces, en esas ideas y en esas pautas es donde nos manejamos en los grupos y los talleres, tanto de crianza como de personas en particular. Hoy en día seguramente muchos estamos angustiados por el tema del dinero, qué nos pasa con nuestro trabajo, cómo va a seguir. Y eso para los varones y sobre todo para los padres es fundamental, porque sentimos todavía el peso y el mandato de ser proveedores. A pesar de que en nuestra cabeza un poco algo de eso se ha ido rompiendo, sigue estando ahí medio de fondo presente. Entonces eso a veces nos trae angustias, nos trae problemas, no sabemos cómo lidiar, a veces tenemos que charlar, muchos papás que se acercan tienen familias ensambladas, ya no es mamá, papá y nuestro hijo o hija, sino, bueno, con mi ex y con mi nueva pareja y los hijos que tengo con ella y con la otra persona, y así se van armando las familias hoy en día. Entonces, todas estas sensaciones, ideas, son puestas como en una mesa redonda, obviamente con el acompañamiento de mi parte como profesional, ¿no? Trayendo no solo información, sino acompañando profesionalmente. Entonces, de eso se trata un poco los grupos, los talleres y obviamente las consultas que pueda haber. Sumamente interesante, claro, porque pensaba también en esto que decíamos antes, ¿no? El papás muchas veces separados y sobre todo las familias ensambladas, ¿no? Donde quizás esos fines de semana también hay que pasar tiempo con los hijos de la nueva pareja, todo lo que implica que en algún punto también es este rol de paternar, ¿no? Desde otro lugarcito, así que es sumamente valioso. Y por supuesto, dentro de la conformación de las nuevas familias, bueno, dos papás, ¿no? Si hablamos de estos Totalmente. casos, ya no estamos hablando ahí de la figura de una mujer, sino también otro hombre que también viene a hacer su aporte y a tener su cuestión protagónica, Matías. Sí, incluso creo que esto es para tal vez otro programa, pero tenemos contacto con paternidades trans también, ¿no? Sobre todo, mando un saludo a mi amigo Santiago Merlo de Córdoba, que tiene ahí también una casita con familias que acompaña, digamos, de la comunidad trans. Me parece que también es una realidad completamente distinta, pero que nos comunicamos y obviamente compartimos miradas y obviamente compartimos experiencias y nos enriquecemos mutuamente. Me parece que hay un montón de realidades nuevas que hay que empezar a entender, que hay que empezar a acompañar, no discriminando, no juzgando. Desde estos espacios también, algo muy importante es que no juzgamos y decimos esta paternidad es mejor que la otra, o él está más presente que el otro. No, cada uno también con su realidad, con sus criterios, ese respeto y esa individualidad también es fundamental para que podamos encontrarnos no solo felices, sino pudiendo darle lo mejor posible incluso a nuestra familia, a nuestros hijos. Totalmente. Bueno, de sumo interés todo lo que estuviste compartiéndonos, más que valioso. Te queremos agradecer muchísimo por haberte hecho un tiempito en tu agenda profesional para ser parte de este capítulo. Bueno, hay para mucho más, así que seguramente te vamos a volver a convocar, Matías, con alguna otra temática que atraviese todo este camino que, como decíamos anteriormente, tiene tanta diversidad. Y acá lo importante es la aceptación, ¿no? De todo lo que ahí emerge, de todo lo que aparece, cada historia es legítima y es un poco también lo que nosotros desde este espacio promovemos. Para todos aquellos que quieran, bueno, buscarte, seguirte en las redes sociales, te googlean, si no te buscan ahí también en tu página de Instagram, bueno, pueden incluso acceder a todo lo que vos vas publicando y demás cuestiones, ¿no? Sí, nos pueden seguir ahí en Instagram, en este momento en @matiascriado.psi,
que ahí coloco obviamente un montón de posteos, videos, vamos a estar con este video también, con Karina. Me pueden escribir desde ahí, y si no, mi mail, matiascriado@gmail, también me escriben ahí, y con gusto voy a estar ahí acompañándolos. Fabuloso. Bueno, felicitaciones por todo tu accionar, Matías. Un placer que hayas estado, como te dije, y volveremos a charlar en otra oportunidad, ¿sí? Lo mejor. Gracias. Gracias a vos, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Y ahí lo escuchábamos a Matías Criado, valioso todo lo que nos estuvo compartiendo en este capítulo, sobre todo en esta cuestión de paternar, ¿no? Cómo hay que seguir aún derribando mitos, estereotipos y estigmas que todavía siguen circulando. Gracias por acompañarnos desde cualquier lugarcito del mundo. La invitación es estar nuevamente el próximo domingo aquí en el estreno, en la pantalla de Vive TV, pero sabés que gracias a la tecnología ahí nos encontrás en todas las redes sociales, y de hecho te invitamos a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y no te pierdas nada de todo lo que venimos transitando ya en esta 7ª temporada. Que tengan una linda semana. Yo soy Karina Bimonte y será hasta el próximo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?